Muy bien, ya pueden registrar su asistencia, ya estamos grabando y ya se van conectando los últimos compañeros. Bien, entonces vamos a hablar de las propiedades, hacer un resumen. Déjenme escribir rápidamente. Miren, las propiedades que voy a escribir aquí son aquellas que ustedes deben conocerlas. Bien, además son las herramientas que pueden usar en la evaluación de este miércoles. Entonces vamos a escribir propiedades. Y así de paso vamos haciendo un compendio al menos de la parte de congruencias, ¿bien? Ya. Entonces, la primera propiedad, claro, vamos a asumir siempre que A es congruente con C módulo N y B es congruente con, bueno, hagámoslo en orden mejor. Sí. Con D módulo N. Recuerden, la parte importante que esas congruencias sean con los mismos módulos, ¿bien? Entonces, primera propiedad, si nosotros tenemos esas hipótesis, podemos sumar, así como cuando nosotros trabajamos con igualdades, funciona todo bien aquí. La congruencia se preserva siempre con el mismo módulo. La segunda, también la diferencia se preserva con el mismo módulo. Y el producto igual. A por C congruente a B por D, módulo N. Y cuarta propiedad, la que hemos usado ya varias veces, las potencias, ¿cierto? Esto para todo K natural. La quinta propiedad dice, para cualquier R que tú tomes positivo, tú puedes sumar ambos lados de la congruencia LR. Esto igual es súper bueno. 6. Algo bien similar, pero con el producto. Para todo R positivo que tomes, A por R es congruente a B por R, módulo N. Y bueno, a partir de algunas de estas propiedades que ya fuimos escribiendo, se puede mostrar que para todo polinomio que yo tome, se cumple que el polinomio evaluado en A es congruente al polinomio evaluado B, módulo N. Bien. Y 8, donde esto ya es parte de las tareas que les dejé. Dice, si N1, N2, hasta N sub R son enteros positivos, y además saben que A es congruente con B, módulo N sub I. Aquí cambia un poquito la hipótesis, porque ya no estamos trabajando con congruencia módulo N. Aquí A es congruente a B, módulo N sub I, donde NI varía de, o sea, el I varía de 1 al R. Si ustedes tienen eso, se puede demostrar que A es congruente a B, módulo el mínimo común múltiplo de esos numeritos. 9, si NI y NJ son primos relativos para todo I distinto de J, ya de, ¿sí? En la 8 cuando pone eso N1 como N2, o sea, módulo NI, ¿eso es una sucesión? ¿O es que N1 multiplicado por N2 por N3? No, no, no. Eso es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Es la notación que tenemos, los corchetes.
No, sí, pero arriba, cuando pone NI, módulo NI, ahí, A ver, en esta eso, parte, acá, sí, es que siempre he tenido la duda si es que NI, eso es una sucesión, o sea, N1, N2, N3, N4, o no, es que N1 por N2, por N3, por N4. no, aquí la congruencia es para cada i, o sea, para todo i variando 1, 2 hasta r. O sea, O sea, va a haber un A, A congruente B módulo N1, después va a exacto, haber otro A congruente B módulo N2. exacto. Vas a tener r congruencias Ah, ya, ok. para el n1, para el n2, etcétera, hasta el nr. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces básicamente lo que te dice esta propiedad es que esas r congruencias que tienes las puedes escribir en una, pero claro, el módulo te va a cambiar, como el mínimo común múltiplo. Ahora, si tú supieras que estos números del N1 a NR son primos relativos 2 a 2, entonces la congruencia se simplifica aún más. O sea, la forma del módulo cambia. Y vamos a escribir aquí lo mismo, módulo NI para todo I de 1 hasta R. Entonces, en ese caso diríamos A es congruente a B, módulo el producto. Aquí sí es producto, N1 por N2, etcétera, N sub R. Bien, siempre y cuando estos N sean primos relativos entre sí 2 a 2. La propiedad 10, la última, dice así. Si hay C, o sea, A por C es congruente a B por C, módulo N y D es el máximo común divisor entre C y N, entonces podemos concluir que A es congruente a B, módulo N entre D. Muy bien. Entonces, chiquillos, en estas 10 propiedades, ustedes tienen las herramientas para resolver los ejercicios que se les proponga en este curso. ¿Bien? Si se dan cuenta, la propiedad 10 es como bien especial y me serviría para ejercicios o demostración de teoremas bien específicos. ¿Sí? La propiedad 10, ¿en qué se caracteriza? En que me modifica el módulo, ¿cierto? Al igual que la 8 y la 9. Si ustedes se fijan en todo el listado, las 7 primeras propiedades trabajan con el mismo módulo. Lo que va transformando un poco son lo que está en las congruencias. La 8, 9 y 10 son herramientas que me permiten modificar el módulo. Bien, eso es lo que tienen que tener claro más o menos. Ahora vamos a hablar. Profe, ¿Sí? Dígame. en la 9 abajo dice N1 por N2 o es una coma. Es N2. Voy a volver a escribirlo mejor, ¿ya? Vamos a borrar y escribirlo mejor. Es N1 por N2 por, etcétera, por N sub R. Ahí mejor, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora, antes de darles paso a ustedes a que expliquen a aquellos que hicieron la tarea, vamos a hablar sobre la aritmética módulo N. Bien, denme un segundo. Entonces, vamos a escribir aritmética módulo N. ¿De qué se trata esto? Vamos a formalizar lo que ya les había comentado antes sobre las clases de equivalencia que se generan con las congruencias. Entonces, Disculpe, decimos, ¿sí? ¿podría mostrar las primeras tres propiedades así un poquito? Al tiro. Ahí está. Ah, ya, que necesitaba. Listo, Ya. gracias. Ok. Dice, sabemos que esta relación de congruencia es una relación de equivalencia. Voy a resumir diciendo es de equivalencia. Profe, ¿Sí?
Tengo una duda, no sé si la habrá dicho, pero A y B no pueden ser cero, ¿cierto? En la congruencia sí pueden ser 0. No hay ninguna Ah, restricción. ok. Porque vamos a responder un poco tu pregunta en una nube. Porque, por ejemplo, si 2 divide a 3, Mira, ahí son los dos son primos relativos. sí, pero me estás hablando de la propiedad, No, o en general de la congruencia. en general de la congruencia. Ya, mira, ahí te voy a responder. Lo que estoy escribiendo en rojo, fíjate. A congruente con B módulo N. Cualquiera que sea el N, el A o el B. Claro, el N no puede ser cualquiera. Es un entero positivo. El numerito que está en el módulo. Ahora, esa congruencia se va a cumplir si solamente si se cumple que N divide a la diferencia de A y B. A menos B. Entonces, si te das cuenta, el A puede ser 0, el B puede ser 0. O sea, lo único que a mí me interesa para establecer la congruencia es eso. Ya, pero entonces si son cuando son primos relativos, ahí esa diferencia siempre es cero. No, yo te puedo Por dar un ejemplo, ejemplo. Mira, A igual a 2, B igual a 7. Son primos relativos y la diferencia es menos 5. ok. ¿Ya? No, yo decía de que, por ejemplo, si n es, por ejemplo, n es 2 y a menos b 3. No puede ser, porque el N debe dividir la diferencia. Ya ahí creo que me respondió lo que le preguntaba. Ya, Ya, qué gracias. bueno. Ok. Bien, entonces estamos recapitulando un poco. Sabemos que la congruencia, ¿cierto? Es una relación de equivalencia en Z. Luego están definidas las clases de equivalencia. Luego están definidas, vamos a poner clases de equivalencia. ¿Cómo vamos a denotar? Esto ya lo había dicho, pero como les digo, vamos a escribirlo ya más ordenado. A bar. A barra va a representar una clase de equivalencia. ¿Qué significa? Que A barra va a ser un conjunto. Va a reunir todos los números enteros de tal forma que estos números sean congruentes a la módulo n. Bien, entonces escribimos al lado la clase de equivalencia de A. El número A es un representante de la clase. Bien, nada más que eso. Y yo supongo que ustedes vieron esto en álgebra 1, forma parte del programa. O sea, no en Z precisamente, pero sí tendrían que haber visto relaciones que son funciones, relaciones que son relaciones de equivalencia y que definen clases de equivalencia. Bien, esto vamos a reescribir este conjunto. ¿Qué significa que X sea congruente a módulo N? Tenemos varias maneras de reescribir esto. Una de ellas, acabo de decírsela. El N debe dividir la diferencia de X menos A. La otra manera es decir que X es igual a un múltiplo entero de N más A. Esto para algún K entero. Y es por eso que a veces esta clase se llama la clase de residuo. O sea, lo que nos importa a nosotros es lo que voy a escribir. Estas clases constituyen una partición en Z. Bien. Esa partición en Z se denota como Z sub n. ¿Qué es lo que está denotando? Repito, simbólicamente, este cociente, ¿cierto? El conjunto cociente que reúne todas las clases de equivalencia. Estas notaciones
Las estamos escribiendo formalmente porque ustedes ya las tienen que manejar. Ejemplos que vimos en clase. Z2. Z2 vendría siendo la partición que se genera cuando sacamos congruencia módulo 2. Y ya vimos que este conjunto tiene solamente dos elementos, la clase del 0 y la clase del 1. Por ejemplo, la clase, si no me equivoco, vimos las clases de equivalencia módulo 4. ¿Cuántos elementos tenía? La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del 3. Y en general, Zn, cuando aplicamos módulo n, va a tener n elementos. ¿Cuáles elementos? La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, etcétera, hasta la clase de n-1. Esos van a ser los elementos de Zn. Y repito, una vez más, esto ya lo conocíamos. Lo que vamos a hacer ahora es darle una estructura algebraica a Zn. Entonces vamos a decir, es posible definir dos operaciones en Zn. ¿Cuáles serán esas operaciones? Bueno, van a ser la suma y el producto. Pero fíjense, vamos a hacer suma de clases y producto de clases de equivalencia. No estamos trabajando con cualquier número. ¿Bien? Entonces definimos, sean dos elementos en Zn. En lo que acabo de escribir hay algo que está un poco raro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Zn tiene como elementos a clases. Entonces me falta poner una barrita encima de cada número que yo escogí. X barra, Y barra. Ahora está bien. Una vez que hago eso, definimos, vamos a definir qué va a significar para nosotros sumar dos clases y multiplicar dos clases. Para la suma, va a ser igual a la clase de la suma de X más Y. Lo mismo para el producto, va a ser la clase del producto. De esa manera. Entonces vamos a ver ejemplos. Pero antes de poner estos ejemplos, voy a poner aquí al lado módulo n. Bien. Ahora vamos a entender qué significa eso que acabo de escribir. Vamos a hacer una tabla para poder hallar los valores, por ejemplo, de Z4. En Z4 ya sabemos que sus elementos son 0, 1, clases, ¿cierto? Clase de 0, clase de 1, etcétera, hasta la clase del 3. Y quiero saber el valor de la suma de cada par de elementos de Z4. Entonces voy a poner una tabla, pongo suma, me construyo aquí con unas líneas mi tablita. Ahí yo creo que es suficiente. Y ponemos primer elemento, segundo, tercero, cuarto. Aquí lo mismo, primero, segundo, tercer elemento, cuarto elemento. Y bueno, vamos a construir toda la tablita para que quede bonito. Vamos a hallar la suma de cada uno de estos elementos. No me están quedando tan derechas las líneas, pero no importa. Bien. Entonces, ¿a qué será igual la clase del 0 más la clase del 0? Entonces, en la mente, ustedes tienen que calcular esto.
Por definición, esto es la clase de 0 más 0. Pero 0 más 0 es 0. Entonces, finalmente, 0 más 0 va a ser la clase del 0. Y así con cada uno de estos. ¿A qué será igual la clase del 0 más la clase de 1? Eso es la clase de 0 más 1. Y esto es la clase de 1. Ahí, si alguien se me va perdiendo, me avisa. Lo mismo aquí, esa es como la fila más fácil de calcular. Lo mismo va a pasar con esta columna. Bien, ahora vamos a calcular la clase de 1 más la clase de 1. Sería igual, por definición, a la clase de 1 más 1. Eso es la clase de 2. Y bueno, sigamos, pero ahora calculando mentalmente. La clase de 1 más la clase de 2, ¿a qué sería igual, chiquillos? 1 más 2. Clase de 3. Eso, muy bien. Pero aquí, la clase de 1 más la clase de 3, ¿a qué será igual? En la clase de 4. A la clase de 4, muy bien. Pero 4 no figura como elemento de Z4. ¿Por qué? Porque 4 tiene su equivalencia a un elemento que está ahí. 4 es congruente a 1 módulo 4. ¿O no? ¿O estamos mal? Déjenme ver. La clase del 4 va a ser igual a la clase del 0. ¿Clase del 0? Sí, eso, muy bien. Yo me estaba equivocando. ¿Por qué? Porque 4 es congruente a 0 módulo 4. Entonces no voy a poner, como yo no tengo en esta tabla la opción de la clase de 4, no puedo poner la clase de 4. Tengo que poner la clase de 0. Ahí me volví a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en la práctica? Sigo sumando. 2 más 1, 3. Tengo la clase de 3. 2 más 2, 4. A 4 le resto los múltiplos del módulo. O sea, 2 más 2, 4. Menos 4, 0. 2 más 3, 5. Menos 4, 1. Pongo la clase de 1. Eso es lo que uno va haciendo en la práctica. 3 más 0, 3, ya está. 3 más 1, 4. 4 menos el módulo, menos el n, 0. 3 más 2, 5. Menos 4, clase de 1. 3 más 3, 6. Menos 4, clase del 2. Así es como uno va llenando la tabla y así es como uno va calculando. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta, Dígame. que estoy un poquito perdido. Ahí en los módulos, ¿verdad? ¿Son los módulos? Sí. Ah, ya, ¿se puede dar el caso de que sean sumas así muy, muy grandes y dependiendo del módulo se vaya, por ejemplo, que es del módulo 4 sea, Ya, y es del 0 al 3, ya. desde el 0 al 2, del cuadrado del 0 al 2 y 0, 2, Ya. tenemos como una regla que siempre va a seguir, siempre va a ser así. Es que depende del módulo. En este caso estamos trabajando módulo 4. Va a depender de eso. Pero sí te puedo Claro, asegurar que es la posición de esta tabla, estas posiciones siempre van a ser como las mismas. Se repiten. ya, ok. El resto va a cambiar dependiendo de si el n, o sea, el módulo es muy grande o es muy chico. Va a depender de eso. Ya, Bueno, profe, gracias. para ver si me están entendiendo, vamos a calcular a qué es igual la clase del, no sé, 15. La clase del 15 tiene que ser una de las clases que está figurando como elementos de Z4. La clase del 15 puede ser o la clase del 0, la del 1, la del 2 o la del 3. ¿Cómo puedo determinar a qué es igual? ¿Quién me ayuda a explicar eso?
Si nadie me ayuda es porque no están entendiendo. Ahí les tengo que explicar. ¿Cuál es el módulo con el que estoy trabajando en este ejemplo? El módulo es 4. Eso significa que a este 15 le tengo que restar 4 cuantas veces sea posible. 15 menos 4, ¿cuánto es? 11. Entonces, esto es igual a la clase de 11, pero todavía no he llegado a un elemento de Z4. 11 menos 4, ¿a qué es igual? 7, ¿cierto? Clase de 7. 7 menos 4, 3. Y este sí que es un elemento de Z4. Y ahí me detengo. Bien, entonces en ese sentido es como bien fácil calcular las clases. Vamos a dar otro ejemplito. En Profe, ¿esto Z, entra a la prueba? ¿cómo? ¿Esto entra a la prueba? Claro que entra en la prueba porque estamos viendo la materia que vimos la semana pasada, Ah, lo ya, que la ya, estamos ordenando, ¿ya? ok. Por ejemplo, en Z7. No, no vamos a dar un primo, demos alguno que no es primo. Z8. Z8 contiene ¿cuántos elementos? 8 elementos. La clase de 0, la clase de 1, la clase de 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. Si yo quiero calcular la clase del 24, yo sé que la clase del 24 es uno de alguno de estos elementos. Quiero descubrir cuál es. ¿Qué tengo que hacer con el 24? Tengo que restar 8, o sea, el módulo, cuantas veces sea posible. ¿De acuerdo? 24 menos 8, ¿cuánto es? 16. 16 menos 8 es 8 y 8 menos 8 es 0. Por tanto, 24 es justamente la clase del 0. Y así yo puedo calcular la clase de equivalencia de cualquier número que esté en los enteros módulo 8. Tiene que ser alguna de esas clases que están listadas ahí. Les voy a dejar como una tarea. Profe, entonces el módulo viene siendo, ese número con barritas viene siendo el recto. Eso, exacto. Viene siendo el resto, por eso lo llaman clase de restos módulo 8. Ok. ¿Ya? Porque si yo divido, por ejemplo, 24 entre 8, el resto me va a dar 0. ¿Cierto? Ahora, el cociente, ¿cuánto me va a dar? 3. Pero aquí me importa el resto. Básicamente, qué bueno que comentó sus compañeros. Si yo, por ejemplo, digo 12, la clase del 12, lo que voy a buscar es el resto al dividir 12 entre 8. Bien, me va a dar 4. Entonces, ¿cuál es su clase de residuos? Esta. La tarea que les voy a dejar es construir la tabla del producto en Z4. Es decir, ustedes tienen que hacerse una tabla de esta forma. Eso. Entonces van llenando los números. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0. Aquí todos van a ser ceros. Y aquí también. 1 por 1 es 1, ¿cierto? Bueno, ya lo estoy realizando en realidad. 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, y aquí todo es súper sencillo, ¿cierto? Aquí viene lo interesante. 2 por 2, 4. Pero como estoy en la clase residuos módulo 4, esto es 0. 2 por 3 es 6, menos 4, 2. 3 por 2, 6, lo mismo, clase de 2. 3 por 3, 9. 9 menos 4, 5. 5 menos 4, 1. Entonces es 1. Bien, esa tarea ya la hicimos en realidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Miren, chiquillos, me falta todavía como 2 páginas que yo preparé para hoy, que tiene que ver con la clasificación de ZN, dependiendo del N, pero eso lo voy a dejar para después de la prueba, para este viernes. ¿Ya? Este viernes tenemos cátedra, no tenemos clase de ejercicios. ¿Por qué? Porque mañana vamos a hacer como un repaso, un horario de atención a los estudiantes para tomar la prueba del miércoles. Bien, entonces voy a quedar por aquí. Hasta esta parte se evalúa, no he hecho nada nuevo en realidad en esta clase, simplemente he ordenado lo que ya hemos visto. Y ahora voy a dar paso a ustedes, a que me comenten sobre sus tareas. Dígame. ¿Por qué 3 por 3 da 1? Vamos a ver. La clase de 3 por la clase de 3, por definición es la clase de 3 por 3. 3 por 3 es 9. Como estoy trabajando módulo 4, le voy a quitar 4 al 9. Eso me da la clase de 5. Le voy a volver a quitar 4 hasta donde yo pueda. Ah, ya, ok, perfecto. Ahí me queda la clase de 1. ¿Bien? Ok, gracias. Ok. Ya, chiquillos, entonces voy a dejar que ustedes... Me prende la cámara. Voy a dejar que ustedes ahora compartan pantalla. Déjenme ver cuántos estudiantes tengo por aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes cuento inicialmente. A ver, dígame, Mauro, un número del 1 al 6. Cualquiera. El 3. El 3. Vamos a ver quién es el tercer estudiante que entregó esto. Déjenme revisar. Pedro. Pedro Vega, comparte por favor pantalla, ojalá que sí puedas hacerlo, y explícanos cómo resolviste algún ejercicio de la tarea. Si no puedes compartir, yo comparto. Está Pedro, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Puedes compartir? sí, espera, se deja buscar el sheet. Ok, los demás estén listos para cualquier... Pedro va a explicarme solamente un ejercicio, no todos, solo uno. Ah, ya, ok. El que tú quieras, Pedro, escógelo. Hola. No, yo lo comparto. Ujú. Los demás atentos a Pedro, ¿ya? Ahora, si Pedro no está seguro en algún paso y un compañero le ayuda, ese compañero igual gana sus décimas. Aquí tengo la lista de todos para ir registrando. Profe, ahí está. Sí, sí se ve bien. A ver, el teorema, ¿qué dice? Déjame leer el teorema. Sea N1 hasta N sub R enteros positivos, si para cada I de 1 a R, A es congruente a B módulo N sub I, entonces A es congruente a B módulo el mínimo común múltiplo. Bien. ¿Cómo demostraste esto, Pedro? Por inducción. ¿Ya? ¿Sobre quién? Si R igual 1, después R 2, y si R es mayor a 3, por el teorema este. Ya. Si eres igual, inducción sobre R. Si eres 1, se cumple lógicamente. También verificaste para 2. Ya. Si eres mayor o igual a 3, pero ¿por qué escribiste el máximo común divisor ahí? No, es que en el libro salía este teorema. En la demostración del libro salía esto, no sé por qué. Yo creo que era era el mínimo común múltiplo, porque hay un teorema que iguala a este, pero con los corchetes. Ya. Pero igual sigo teniendo dudas de por qué el libro ocupó esto. Bien, lo que ¿Ya? pasa es que hay una relación entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.
Sí, pero esa relación que el mínimo común múltiplo de A, B es igual al producto de valor absoluto de A por B dividido en el máximo común divisor. Ya. Bien. ¿Y qué más? Cuéntanos. Ya ahí puse eso. Entonces, N1 divide A menos B. Ya. Esta parte que está aquí, entonces, ¿por qué se cumple? Déjame buscar mi lapicerita. ¿Por qué se cumple esto, Pedro? Porque se supone que son múltiplos o sea, sí, son múltiplos de N. ¿Quién es? Por ejemplo, aquí, ¿por qué se cumple eso? N1 divide a menos B. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros? Porque A congruente B el módulo N1. Porque eso sí, estaba, ¿dónde está? Por la hipótesis. Eso, esa es la respuesta. Por hipótesis se cumple eso. Perfecto, déjame borrar lo que he escrito para que no quede. Lo escribí ahí, perdón. Sí. Por hipótesis, por tanto, es decir, todos los NR serán múltiplos de A menos B. Ya. ¿Y qué pasa si todos los N sub 1, N sub R son múltiplos de A menos B? Son factores en realidad. Sí. De A Y menos ahí B. podemos ocupar el máximo común, o sea, el mínimo común múltiplo. Ujú. La propiedad, ¿cierto? De esas tres Sí. propiedades que nos entrega. Este número es el mínimo común múltiplo si solo si cumple estas tres propiedades. Y una de ellas es justamente esa. No, 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 eso no se hace. Hay silencio en el micrófono, aquellos que no, Perdón, perdone, profe. no te preocupes, ningún problema. Dicen, es decir, claro, y como se cumple esto, pero eso me lo tienes que explicar tú. ¿Por qué puedo pasar de aquí a aquí directamente? Porque ya estaría listo, digamos. Porque eso, Ya, lo que encerré en azul. Ujú. por la hipótesis, porque se supone que es A congruente a B módulo N de cada uno de estos, entonces eso se puede escribir como mínimo común múltiplo, quiere decirte N1 por N2 por N3 por N. Ya, pero eso que encerré en azul, hasta ahí estoy súper de acuerdo. Yo creo que tus compañeros también. Que el mínimo común múltiplo divide A menos B. Pero esa información que yo la encerré en azul, ¿por qué me permite concluir que A es congruente a B módulo el mínimo común múltiplo de esos n? Por el teorema que le había dicho antes de que el mínimo común múltiplo es igual al producto. No. Es que esto va a ser siempre por ejemplo, si uno hace un ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero ¿Alguien que pueda explicar por qué se concluye a partir de lo que No está? de congruencia. Porque eso mismo. Ah, Dilo, Cristian, dilo igual. digo, por congruencia, por igual, yo iba a decir igual porque reemplazamos por la hipótesis que tenemos. Ya, eso no está muy bien. Hay Ya. otra cosa más fácil que eso. No escuché bien a Constanza. Por la definición de Eso, congruencia. esa es la palabra, Sí, por esa fue definición. que yo de la Muy definición bien. de congruencia. profe, ¿me puede escribir la definición de congruencia ahí Sí, para mira. recordarlo? Y de hecho no te voy a poner te voy a poner símbolos bien extraños, mira. Estrellita es, si divide alguna diferencia A menos B, esto es lo mismo que decir que ahí me equivoqué, A es congruente a B módulo estrellita. Entonces, este símbolo de congruencia es equivalente a escribir
ese símbolo con ya, sí. divisibilidad. Ahí lo vi. ¿Entiendes? Eso, Sí, sí lo vi. ya. Sí, es por Muy la bien, definición. Pedro. Entonces tú tienes tu décima. Después yo voy a ver cuántos ejercicios me entregaste para saber cuántas décimas acumulaste, ¿ya? No están los 3, pero solo muestro súper. uno nomás. Ya, está bien. Súper, tú no perdiste décimas. Ahora puedes dejar de compartir pantalla Ok. y te voy a pedir que me des un número igual, del 1 al 7 que no sea el 3. Profesora, o sea, perdón por interrumpir. Dígame. Profesora, sabe que yo hice la tarea, pero no la envié porque se me olvidó. Ya tienes que enviármela, pues. Ah, Tienes ya. hasta que acabe la clase. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Pedro, un número del 1 al 7 que no sea el 3. El 1. El 1, súper. A ver quién fue el primero o la primera. Nicole Monroy, ¿estás presente o no? Nicole. Nicole. Bien, vamos a anotar aquí a Nicole porque no está presente. Lástima. Entonces vamos a ir con el siguiente. Déjenme. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Renzo Alcapio. ¿Está Renzo? Sí, profe. Ya. ¿Puedes compartir pantalla? Net, ¿No? tener mis respuestas, por favor. No te escuché Aló. bien, pero entiendo que no puedes compartir, ¿cierto? Yo puedo compartirlo, no te preocupes. Ya, Renzo, obviamente no nos vas a hablar del mismo ejercicio, tiene que ser otro. De este, háblanos de este. ¿Mm? Ya. Bueno, primero que nada, utilicé la hipótesis, utilicé la definición de congruencia para dejarlo de una manera más amigable. Luego, por definición de divisibilidad, el NI, como está multiplicado por un entero, yo puedo decir que está dividiendo a menos b. ¿Ya? Luego, la hipótesis me dice que eso es para todo, para cada i igual a 1, 2 hasta r. Bien. Y utilizando el colorario que anoté ahí, anoté todo, Ya. que si tenemos a sub 1, a sub 2, a sub n, que son enteros primos relativos, 2 a 2, y tal como dice la hipótesis, Eso. entonces, si a sub i divide a c, entonces a sub 1 por a sub 2 hasta a sub n divide c. Ujú. Y luego, teniendo ya ese producto, lo volví a pasar para el otro lado de la igualdad, y por definición de productoria me quedó eso. Y luego por definición de congruencia llegué a la tesis. Ya, súper. Por lo menos a mí me quedó clarísimo. Anotaste todo y de hecho la clave de la demostración era esta, que no está escrita en el libro. Muy bien. Muy bien, Renzo. Felicidades, eso es todo. Tú Gracias. entregaste todo. Ahí tengo que mirarlo, pero lo más probable es que tengas todas tus décimas. ¿Quién más? Déjame ver. Ahora yo voy a escoger. El último voy a escoger. El último es Mauro. Mauro, ¿puedes compartir? Sí, pero déjeme buscar el documento Ya, y lo comparto búscalo al tiro. con calma. Tú tendrías que hablarnos del otro ejercicio que no hablaron tus compañeros, ¿ya? Chiquillos, en lo que Mauro va buscando el archivo, quiero preguntarles,
el miércoles tenemos la prueba a las 8 a 10. Yo consulté el día viernes, pero no estaban todos, si podíamos tomar la prueba por la tarde, de tal forma de darles una media hora más, para que lo piensen, para que escriban con calma, sin nervios. Entonces, ¿hay algún problema si tomamos la prueba, no sé, pues a las 6 de la tarde? ¿O a las 7? ¿El miércoles a las 6? Profe, el miércoles Dígame. Fede. tenemos clases en el bloque F nosotros. Ya, entonces no se puede. Tenemos que dejarlo para la Tenemos mañana. práctica 1. Es el viernes. Hacer la prueba el viernes no me complica porque hay que consultar a todos sus compañeros de licenciatura, de pedagogía, que no haya, tengo que hablar con Marcia. Nosotros de licenciatura estamos libres. Ya, los de pedagogía, También, profe. A las todos, 6, viernes a las 6. Eh, Aunque sea temprano. yo viene, por ejemplo, yo que estoy tomando un ramo atrasado, ya, a partir de las 6 tengo disponible. ya. ¿Alguien tiene alguna dificultad viernes a las 6 de la tarde? Ya, miren. Por favor, hablen con su grupo de compañeros. Si alguien tiene una dificultad, que me hable al tiro, ya. Entre hoy y mañana me mande un correíto. De otra forma, en verdad yo prefiero que ustedes tengan el tiempo suficiente y no estén presionados, porque yo sé lo horrible que es tener una prueba y la hora pasa. Quiero darles una media hora más, ¿ya? Para que puedan pensar. Ya, chiquillos, voy a mandar un mensaje de todas maneras por plataforma. Mauro, ¿ya estás listo? Sí, profe. Ya, puedes compartir. ¿Se ve? Ya, ahora sí. Bueno, o sea, lo que hice al principio fue por la definición de congruencia, como A por C es congruente a B por C módulo N, tenemos, o sea, vemos que N divide A por C menos B por C. Y si esto lo factorizamos, sería N divide a C por A menos B, que es, que es equivalente a C por A menos B es igual a K por N, que sería la definición de divisibilidad. Después, por otro lado, vemos que D es el máximo común entre C y N. Y por la propiedad de, bueno, por la propiedad que encontramos en el corolario del teorema 2.11 que encontré en el libro, D sería igual al máximo común divisor entre A, B. Entonces, A partido en D, entonces el máximo común divisor entre A partido en D y B partido en D es igual a 1. Así, llevándolo al ejercicio, sería D es igual al máximo común divisor entre C y N, entonces el máximo común divisor entre C partido en D y N partido en D hace que sean primos relativos en el fondo. Y luego tenemos estas dos situaciones, que N divide a C por A menos B y que C partido en D con N partido en D son primos relativos. Y lo que queremos ocupar es la propiedad del máximo común divisor. Entonces, como D es igual al máximo común divisor entre C y N, como el máximo común divisor es lo mismo que decir, o sea, D es lo mismo que, perdón, me trabé, C es lo mismo que D por un número X, y para no repetir el mismo X, decimos que N es igual a un número D por un Y, donde X y Y son coprimos, porque, por esto. Ya. Después reemplazamos que D por X por A menos B, que vendría siendo lo mismo que está acá arriba, es lo mismo que D por Y por K. Dividimos por D y nos daría X por A menos B es igual a Y por K. Entonces Y divide a X por A menos B. Entonces después, como queríamos ocupar como quería ocupar la propiedad del máximo común divisor, lo reemplazamos, en donde A sería N partido en D, B sería C partido en D y C vendría siendo A menos B. Entonces, teniendo esto, podemos concluir que nuestro A, que vendría siendo el N partido en D, es divisor de A menos B. Y así se cumple. Ya. ¿Alguna pregunta de los compañeros? ¿No, profe? Está bastante detallado, Mauro. Está muy bien.
O sea, de hecho, detallaste tanto que la hoja se llenó y con todos los detalles, pero mejor así, ¿ya? Enunciaste bien, escribiste la propiedad que vas a usar y claro, ajustaste todas tus hipótesis y reemplazaste al final. Sí, está bien. Ningún problema. Ya, chiquillos, les digo, muy pocos estudiantes me entregaron esta tarea que era por puntos adicionales. Todavía les voy a dar un tiempito, pero tiene que estar bien hechita. Y no les voy a dar hasta la noche porque ya sus compañeros explicaron. O sea, no estaría bien. Déjenme detener la grabación.